Amigos, buenas tardes. Gracias, como siempre digo, gracias a Dios, gracias a ustedes por la confianza en esta pequeña plataforma. Hoy quiero tocar un tema. Fidel le temió siempre al pueblo cubano. Yo haciendo mis estudios, mis análisis, mis investigaciones sobre este tema y viendo los 61 años de revolución y viendo el proceso cuando Fidel estaba en el gobierno y la cantidad de personas que cuidábamos a Fidel Castro, siempre dije, Fidel le teme al pueblo cubano. Y de la manera que Fidel Castro organizó al pueblo cubano. Desde el 1960, Fidel Castro crea la organización más grande. El 28 de septiembre de 1960, Fidel Castro crea la organización más grande de masas del país. La organización que ahora iba a vigilar al cubano, los CDR. Iban a ser el primer muro de contención entre el gran líder y su pueblo. Fidel Castro sabía que a él no le podía suceder lo que le sucedió a Batista, que él creó una red de personas de la lucha clandestina. ¿Y cómo evitar que a él le sucediera lo mismo? Bueno, creando una organización de vigilancia entre cubanos. Y así comenzó el primer muro de contención entre el líder y el pueblo. Esta organización iba a ser la encargada, con un presidente, una junta directiva de la cuadra, y supervisada por unos miembros de la zona, y supervisada también por el municipio y la provincia. Y de esa manera se iba a vigilar al pueblo cubano cuadra por cuadra a lo largo y ancho del país. Cada presidente del Comité de Defensa de la Revolución tenía que tener en una libreta a todos los miembros de su cuadra apuntados. Esto iba a ser el primer filtro para el pueblo cubano, o el primer filtro del gobierno, para que tú como ciudadano pudieras agarrar una buena escuela o con el futuro un buen trabajo. Dentro de esa organización estaba el de vigilancia. El de vigilancia de los CDR le reportaba directamente al oficial operativo de la seguridad del Estado. En los municipios, el que atiende los CDR está el presidente y el segundo es el de vigilancia, el coordinador nacional de los CDR o el municipal de los CDR, y el segundo es el de vigilancia. El de vigilancia en los municipios, en la provincia y en la nacional son oficiales de la seguridad del Estado. Donde el de vigilancia le iba a dar un parte de la cuadra, le iba a dar un parte a este sujeto de los municipios. Y así estábamos controlados todos los ciudadanos del país. Tenías que comportarte bien en la cuadra si tú querías ir o tener una buena escuela, como dije, un buen trabajo. La Policía Nacional Revolucionaria, la policía, con su jefe de sector, también conformaban esa vigilancia, porque el presidente del comité le daba los partes al jefe de sector de los vecinos. Qué vecino estaba entrando con paquetes, si algún vecino hacía muchas fiestas en la casa, si el vecino era un funcionario de alguna empresa, tenía que dar los partes al jefe de sector de los que se bajaba, cómo vivía. Todo eso tenía que darle el presidente del comité el parte al de la policía, al jefe de sector. El jefe de sector le decía al presidente del comité que tenía que informarle si algún ciudadano extraño se mudaba para cualquier casa de cualquier vecino de la cuadra. Quiere decir que si venía un primo tuyo del interior del país y se pasaba 72 horas dentro de tu casa, ahí en tu casa, y no se iba,
automáticamente con toda la autoridad, el presidente del comité o el de vigilancia te tocaban la puerta y preguntaban quién era ese ciudadano. Entonces tú decías, es mi primo que vino de Oriente, entonces yo necesito que me dé los datos de tu primo, el carnet de identidad de tu primo, porque eso después lo coordinaban con el DNI, con el Departamento Nacional de Información, a ver si el ciudadano no tenía una causa pendiente con la justicia. Imagínense, ya el pueblo estaba organizado por esta organización de masa partidista llamada los Comités de Defensa de la Revolución. Y así fue organizando Fidel Castro el país de una manera de evitar que hubiese un alzamiento popular. Atajarlo desde el barrio, atajarlo desde la cuadra. Cuando tú ibas a estudiar, ahora el Ministerio de Educación también sirvió como ese método de contención. Te creaban un expediente desde preescolar. Y ese expediente te iba a estar monitoreando y calificando a ver primeramente las notas, tu comportamiento, tu disciplina. Y eso iba a ir contigo hasta que te murieras completamente. Si querías agarrar un buen trabajo, te iban a verificar primeramente a los CDR. Si tú tenías conducta antisocial, si tú no participabas en las reuniones del CDR, si tú no participabas en los trabajos del CDR, cuando te vinieran a investigar para ocupar cualquier cargo, cualquier buen trabajo, dependía de lo que dijera el presidente del comité y la junta directiva del comité. Entonces, Fidel Castro hace esto con ese temor de que el pueblo se le fuera a alzar y contenerlo y tenerlo bien controlado. Empezó también la organización de Federación de Mujeres Cubanas. A través del barrio, ahora también tenía organizada las mujeres la Federación de Mujeres Cubanas, donde los CDRs y la Federación de Mujeres Cubanas había que pagar. Esto se convirtió en unas organizaciones que recibían dinero. Eran los pagos de impuestos que el cubano no sabía que estaba pagando a través de todas estas organizaciones. Todas estas organizaciones, su lineamiento, venían del Partido Comunista Cubano. Y todos estábamos vigilados por ese gran hermano que es la contrainteligencia cubana. Imagínense ahora las mujeres también organizadas cuadra por cuadra, barrio por barrio. En cada casa un comité. Fidel Castro, como dije en un programa, en un video de ayer, también organizó los sindicatos. Los sindicatos también sirvieron como muro de contención de cualquier levantamiento popular de los trabajadores cubanos. Permíteme que estoy escribiendo algo aquí. El primer muro de contención de los centros de trabajo para evitar las huelgas de los trabajadores cubanos. Ya ahora también tenía controlado al sector obrero cubano a través de los sindicatos cubanos. Esto evitaba cualquier manifestación de los obreros espontánea. También dentro de los centros de trabajo estaba el núcleo del partido. Fidel Castro estaba encarcelando a la población. La estaba encarcelando de una manera tal que el pueblo no tuviese independencia de acción ante los abusos del gobierno. Cuando Fidel Castro rendía cuentas al país el 26 de julio, todos estábamos al tanto de ese discurso del 26 de julio. Pero ¿quién conformaba las primeras sillas en los actos nacionales del 26 de julio, las primeras filas de adelante? Las personas de confianza, los trabajadores destacados, los militantes del partido, de la juventud, los sindicatos, hacían
el primer cordón de contención entre el pueblo y el líder. Las personas que estaban ahí en esa primera fila de adelante eran personas de confianza. Cuando había una manifestación como el 26 de julio o una marcha combatiente dentro de las provincias y en La Habana, la seguridad del Estado hacía un trabajo que se le llamaba, la contrainteligencia hacía un trabajo que se le llamaba enfriamiento de la zona. Y se empezaba a capturar a opositores o disidentes del país para tenerlos presos o detenidos durante estuviese el acto donde asistiera Fidel Castro o Raúl Castro. Imagínate, el disidente no podía moverse. Aparte estaba vigilado por la contrainteligencia y por los CDR. Fue tanta esta organización que cuando vemos a las personas que se manifiestan en contra de los opositores cubanos, que vemos esa turba que le grita frente a sus casas o cuando ahí en Calzada los opositores van a manifestarse por la Declaración de los Derechos Humanos, ya el Partido Comunista de Cuba de los municipios tiene una serie dentro de los núcleos del partido, los sindicatos por centro de trabajo, por cuadra, tiene ya movilizado a un grupo de personas que ellos pasan a recoger por los centros de trabajo el partido y tienen un punto de concentración y ahí los dirigen una guaguita de los centros de trabajo, o que el partido moviliza el ómnibus y van para allá todas estas personas que dicen que es el pueblo enardecido, el pueblo revolucionario en contra de los opositores cubanos. Todo está controlado. El líder Fidel Castro, esta revolución organizó al país de una manera que no pudiésemos, nunca el pueblo se pudiese alzar en masa. Y le sirvieron todas estas organizaciones. También estaba el BON UJC Minin. Dentro de la organización comunista cubana llamada Unión de Jóvenes Comunistas, la antesala del Partido Comunista de Cuba de Cuadro, esta organización tiene el BON UJC Minin, que sirven también para defensa, como dicen ellos, de la revolución. Ese BON UJC Minin sirve para trabajar también con la seguridad personal cubana, para formar anillos de seguridad, donde decide el Departamento de Operaciones donde deben de ir estos ciudadanos que forman el BON UJC Minin. Estamos hablando, amigos, que en los CDR conforman 133 núcleos de familia. 133.000 núcleos de familia a lo largo y ancho del país. Fíjense, esta organización tiene controlada a 133.000 núcleos familiares a lo largo y ancho del país. Que cada ciudadano de eso tiene un expediente en la contrainteligencia cubana, a través de los CDR que le informa a la contrainteligencia. También tenemos al Partido Comunista Cubano, a los militantes del Partido Comunista Cubano, que conforman esos grupos de respuesta rápida que vemos que atacan a los opositores cubanos. También tenemos la red de informantes que tiene la contrainteligencia cubana a lo largo y ancho del país. Ahora, son ciudadanos que tú no sabes que están trabajando para el aparato de seguridad del país. Son ciudadanos
que un momento de su vida los agarran para vigilar a la propia familia. Y nos convertimos como esa película de la Alemania comunista, la recomiendo, La vida de los otros. Cómo la ciudadanía cubana, la seguridad, Fidel Castro nos puso a vigilarnos desde el núcleo familiar. Ahora tú vigilabas a este, tú vigilabas al otro y formaba una red de informantes que se le decía PC, personas de confianza. Estas personas de confianza, una vez al mes, no sé qué tiempo, se reúnen con el de vigilancia de los CDRs y los oficiales operativos de los municipios en teatros para dar orientaciones y entregar medallas mandadas por la máxima dirección del país. Imagínate, estos tipos le daban la medalla del valor o la medalla en defensa de la revolución o de la seguridad del Estado y se creían cosas. Imagínate, te leían una carta que el comandante en jefe te agradece por los méritos tuyos en defensa de la revolución y tú salías de ahí, toda esta gente salía de ahí, ya tú sabes. Muchos de estas personas también se les daba la misión de infiltrarse en los grupos de oposición cubana para informarle a la contrainteligencia las actividades de la oposición cubana, de qué se hablaba y las futuras actividades que ellos tenían prevista la oposición cubana. Amigos, estamos hablando de un sistema de lo más perverso que ha existido en este hemisferio occidental. Recordemos que la seguridad cubana se entrenó con la KGB soviética y con la Stasi alemana, que conformaban ese gran aparato de vigilancia entre todos los cubanos, donde no escapaban dirigentes y militares cubanos. Porque ahora estos militares cubanos, de las dos instituciones militares, las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior, tenían su propio aparato de vigilancia al estamento militar. La contrainteligencia con control interno y la contrainteligencia de las Fuerzas Armadas con la SIN. Que estas dos instituciones con la Policía Nacional Revolucionaria, todos los años, la Escuela Capitán San Luis de Valle Grande graduaba miles de oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria que iban a ser parte de ese ejército de la policía a lo largo y ancho del país. Se graduaba de la Escuela Superior del Minin, que estaba ahí en la autopista frente a los Siboneyes, cerca de San Agustín, miles de oficiales de las diferentes direcciones del Ministerio del Interior cubano. Pero la contrainteligencia cubana tenía su propia escuela. La contrainteligencia del Minin tenía la escuela Hermanos Tamayo, ahí en Siboney, donde estaba el antiguo Fajardo de la Escuela de Educación Física. Ahí esa escuela, Fidel la creó de la contrainteligencia, Hermanos Tamayo, y ahí se gradúan todos los años miles de oficiales de la contrainteligencia cubana, que forman a ser parte de los oficiales operativos que salen a vigilar a cada ciudadano cubano a lo largo y ancho del país, y a los disidentes cubanos a través de la sección 21. También está la Escuela de la Contrainteligencia de las Fuerzas Armadas, que está atrás de casa de Raúl Castro, ahí en la Rinconada, en la Coronela, donde también se gradúan miles y miles de oficiales de la contrainteligencia, que es ese aparato que vigila a los oficiales, desde generales hacia abajo, de todas las Fuerzas Armadas cubanas y a la sociedad civil cubana. Cuando tú sumas todo esto, estamos hablando
de miles de personas, o 1 millón o 2 millones de personas, que le sirven al régimen como muro de contención entre el pueblo y la revolución, su partido comunista. Por eso es que yo digo que Fidel le temía al pueblo cubano. Fidel tenía que hacerlo, porque Fidel sabía que el proyecto que él estaba iniciando y iba a continuar en Cuba iba a ser antipopular completamente. Iba a ser un régimen antidemocrático, una dictadura. Y para él crear y aguantar tanto en el poder como aguantó y como sigue aguantando el sistema creado por él, fue por la creación de todas estas organizaciones e instituciones que le sirven de contención contra el pueblo cubano. Yo creo que yo me confundí en los datos y dije 2 millones nada más. Yo creo que con todas estas organizaciones, Fidel Castro, la dictadura cubana, conforma más de 4 o 5 millones, la mitad de 5 millones, 4 millones de ciudadanos que conforman ese ejército, sin contar las Fuerzas Armadas ahora y todos los oficiales de las Fuerzas Armadas y los ministerios del Interior. Imagínense de cuántos millones de personas estamos hablando. Estamos hablando de la organización de los CDR, estamos hablando de la red de informantes que tiene el sistema de seguridad cubano a lo largo y ancho del país. Pero Fidel Castro, en la década de los 90, creó los contingentes paramilitares de la construcción. El contingente Blas Roca, Emilio Milián y otros contingentes más, que traía hombres del oriente cubano a trabajar en las obras de prioridad del dictador. Pero en un momento determinado, estos constructores cubanos servían como tropa de choque en contra de cualquier alzamiento del pueblo, como sucedió en agosto del 1994 en el famoso Maleconazo, donde se movilizó a los contingentes Blas Roca y se les dio unas cabillas envueltas con cables de electricidad para repartir golpes con los pullovers Blas Roca, Carderí, de este contingente en nombre de Blas Roca. Infiltrado entre el personal del contingente Blas Roca, venía miembros de las tropas especiales del Ministerio del Interior y de las Fuerzas Armadas y la Brigada Especial de la Policía del Bosque de La Habana, que tienen ahí, en el Bosque de La Habana y en el Almendares, tienen equipos sofisticados antimotines listos para reprimir al pueblo. Este personal de tropas especiales se vestía con el contingente Blas Roca, de pullover del contingente Blas Roca, y se mezclaban entre el contingente Blas Roca, listo para darle golpe al pueblo en el primer momento que estuviese el pueblo alzándose. Y cuando tú pones esta imagen ante la opinión pública internacional, que la prensa está agarrando eso ahí, cuando vemos que la prensa está filmando las manifestaciones de las turbas paramilitares cubanas contra los opositores cubanos, dicen que es el pueblo revolucionario y el pueblo enardecido. Y no es nada más que el pueblo organizado del Partido Comunista y la contrainteligencia cubana. Son los que organizan este aparato en contra de cualquier manifestación del pueblo. Fidel Castro siempre evitó algo que hacía Hugo Chávez Frías y hacía Correa, el aló presidente, darle
la cara al pueblo en preguntas y respuestas. Fidel Castro no tenía respuesta para darle al pueblo cubano de las deficiencias de su gobierno de mala gestión económica durante los años que él estuvo al frente del gobierno del Estado y el gobierno cubano, y después de su muerte. Ningún dirigente en Cuba es capaz y se atreve de hacer algo de preguntas y respuestas al pueblo. Fidel Castro, desde la mesa redonda o los 26 de julio, él hacía esos discursos interminables o esas apariciones interminables en la televisión cubana. Y se dedicaba siempre a echarle la culpa al imperialismo yanqui de todas las desgracias del país. Y las frases que salían de esos discursos que el cubano esperaba que de ahí saliera algo bueno, era más sacrificio por la revolución, que había que apretarse el cinturón. Y 61 años después, oyendo y escuchando el mismo discurso, ya el cubano en su cinto no le cabe un hueco más. Porque no tienen respuesta real para el pueblo cubano. Por eso que Fidel Castro creó mucha ficción alrededor de su protección personal para justificar la gran dirección, inmensa dirección de Dirección General de la Seguridad Personal Cubana, donde la conformaban 10.000 hombres. Y para evitar y legitimizarse él en el poder, según y evitar cualquier atentado. De los más de 600 atentados que según dice Fidel que tenía y que estaban registrados por ahí, hay que hacer un estudio de verdad real de los atentados. En Cuba, un solo dirigente cubano recibió atentado a tiro. Eso lo digo con el análisis que voy a hacer de la seguridad personal cubana, de la formación de protección de los máximos líderes de la revolución cubana, este mito de atentados y quién fue el único dirigente de la revolución que recibió tiro. Amigos, gracias por la aceptación, gracias por la confianza en mí, en mi canal. Se lo agradezco de veras, se lo agradezco mucho, mucho, mucho. Sigan compartiendo el canal. Esto tomémoslo como un canal informativo, un canal serio, educativo. Y estamos desmembrando y desenmascarando las mentiras del régimen cubano y sus voceros fuera y dentro de la isla. Amigos, gracias y Dios me lo bendiga a todos.